Yes. Vale. Hola compañeros, ¿qué tal? Hoy os voy a presentar una herramienta que estoy dejando en el chat el enlace para el que quiera entrar, que se llama Galaxy. Es una herramienta que utilizamos para hacer prospección casi siempre en frío para LinkedIn específicamente, ¿vale? Esta herramienta, si os sentís cómodos, podéis extenderla un poco más y podéis utilizarla para email marketing también. Normalmente en frío todo va a ser estrategias de lo que llaman en inglés prospecting, ¿vale? Que va a ser crear bases de datos o bases de leads de cero y a partir de una serie de filtros o de automatizaciones vamos a poder hacer nuestra estrategia de marketing por ahí. Entonces, voy a compartir pantalla. Si entráis desde el enlace que os he mandado o buscáis directamente en Google Galaxy, vais a llegar hasta esta página de inicio, ¿vale? Que es donde vais a ver información de la herramienta y donde vais a poder registraros. Podemos utilizar de forma gratuita con unos pocos créditos al mes de esta herramienta. A partir de ahí, vamos a hacer un análisis de precios, lo voy a comparar con otras herramientas y os voy a recomendar en qué casos yo lo veo interesante y en qué casos no, ¿vale? Una vez que os registréis, que podéis, a mí me sale iniciar sesión porque ya tengo cuenta. Cuando no, le dais a registraros, podéis registraros con Google directamente. Os va a llevar, tenéis que usar, importante, tenéis que usar Google Chrome para esta herramienta, ¿vale? Es imprescindible. ¿Por qué? Porque funciona como una extensión de Google Chrome. Cuando le dais a instalar, os va a aparecer aquí, que es como este marcianito azul que aparece. Y esto va a estar siempre funcionando integrado dentro de vuestro navegador, ¿vale? Incluso cuando vosotros no estéis activamente haciendo algo en LinkedIn, esto está trabajando siempre continuamente, salvo que deshabilitéis la extensión o cerráis sesión en la cuenta, siempre aparece ahí. Y de hecho vais a tener la pestañita de LinkedIn que veis aquí arriba a la izquierda en mi navegador, siempre va a estar fijo ahí disponible, ¿vale? Ahora, a partir de ahí, os enseño la versión gratuita, que es esto que llaman freemium. Tiene 80 invitaciones gratis al mes. Mi recomendación es, si vais a empezar con la versión gratuita, intentad hacer una estrategia muy específica con unos filtros, que ahora os enseñaré cómo hacerlos, muy claros, ¿vale? Este tipo de estrategias son interesantes sobre todo para empresas B2B, ¿vale? Que vendan específicamente a negocios. No es tan interesante para negocios locales como podría ser, siempre pongo el ejemplo de un restaurante o algún tipo de negocio que venda más a consumidor final, ¿vale? Porque muchas de esas personas no van a estar en LinkedIn o no le va a interesar tanto. Entonces, normalmente vamos a usar esta herramienta siempre que queramos ayudar, ya sea a nuestra propia agencia para conseguir clientes o ya sea a uno de nuestros clientes para contactar con otras empresas o ciertas posiciones dentro de las empresas que esté dentro de nuestra estrategia de marketing, ¿vale? Así que nosotros tenemos con la versión gratuita 80 invitaciones al mes y una automatización de hacer un follow-up, ¿vale? Que es ese mensaje de vuelta que tenemos después de la invitación. A partir de ahí, estos son los planes que no incluyen email marketing. Estamos hablando de 300 invitaciones al mes o 800 invitaciones al mes, lo cual son más que suficientes para la mayoría de casos. Y si vamos específicamente a los precios de la herramienta, aquí vais a ver, vamos a compararlo siempre de forma mensual, ¿vale? Si alguno os entra dentro de la estrategia y quieres contratarlo anual, perfecto, pero yo siempre hago las comparaciones de forma mensual, porque nunca sabemos si en 8 meses, por poner un ejemplo, vamos a seguir usando esta herramienta. Entonces, a partir de ahí, la versión Pro que tenemos, por 39 euros al mes, tenemos 300 invitaciones, que suele ser más que suficiente para la mayoría de estrategias que vamos a hacer y 25 créditos de obtener emails dentro de LinkedIn, ¿vale? Esto es interesante en algunos casos. Vosotros podéis hacer una estrategia. Imaginaos que empezáis con un cliente que tiene un presupuesto relativamente alto, pero no tiene una base de datos existente previa. No tiene una base de leads o no tiene un CRM trabajado anteriormente. Este tipo de herramientas es una forma de hacer un atajo, entre comillas, en el sentido de que nosotros podemos comenzar a construir una base de datos de leads o de emails que este cliente pueda utilizar para, por ejemplo, pasarle a su equipo de ventas o para adaptarle a la estrategia que estemos trabajando con ellos, ¿vale? Esto siempre es circunstancial, ¿vale? No hay ningún tipo de herramienta que nos valga para todo. Entonces yo la recomiendo cuando tenemos algún tipo de cliente donde queremos ofrecer ese servicio de, como llamarían los ingleses, de lead generation, ¿vale? Que es donde
Nosotros le buscamos o le generamos ese listado de leads o de posibles clientes a nuestro cliente, ¿vale? A partir de ahí, cuando vamos subiendo de plan, ya empezamos a trabajar con planes donde tenemos créditos de email funnel, ¿vale? Esto es importante porque ya no estamos comparando precios solo de una herramienta de prospección en LinkedIn. Ya nos estamos yendo a generación de listas de leads, ¿vale? Lo digo porque de primeras el precio puede asustar un poco, si estáis viendo que es como un precio alto de la herramienta, pero ahora os voy a comparar herramientas que sirven única y exclusivamente para generar leads, ¿vale? Para nuestro cliente. Tenedlo en cuenta siempre como que nuestro CRM ya puede ser Notion, HubSpot, ActiveCampaign, el que estéis utilizando, puede ser una hoja de Google Sheets o de Excel, ¿vale? El que vosotros utilicéis. Nosotros lo vamos a ir volcando ahí con nombre de la persona, email o perfil de LinkedIn, número de teléfono si lo tenemos, y todo eso va a entrar dentro de nuestra estrategia, donde puede ser llamadas en frío, podemos mandar correos a esta persona, podemos mandar WhatsApp, SMS, lo que entre dentro de nuestra estrategia. Esta es una de las referencias del sector también, una herramienta que se llama Apollo. Y si comparamos precios, fijaros, aquí tenemos 100 créditos por usuario al mes. Si vamos a información, un crédito es un email y un número de teléfono gasta 8 créditos. ¿De acuerdo? Entonces podríamos tener hasta 100 emails gratis aquí, 2500 tenemos por esta parte y luego ya empezamos a tener como funciones extra, siempre todo el mundo incluye cosas con IA, tenemos automatizaciones, tenemos demás, ¿vale? Pero para que veáis que en el momento que empezamos a hacer una estrategia grande de generación de leads o de contactos, ya nos estamos yendo casi siempre a 80, 100, 120 euros al mes, ¿vale? Es algo totalmente normal. A partir de aquí, tened en cuenta que cuando hacemos este tipo de estrategias, siempre vamos a trabajar con números grandes, porque son estrategias con una tasa de éxito baja. Si vamos directamente en los primeros mensajes a vender, estamos hablando de en torno al 1% de tasa de conversión normalmente. Entonces necesitamos un gran listado de contactos para ponerlas en juego, ¿vale? De nada sirve que nosotros hagamos una lista con 40 contactos y de repente mandemos en frío un mensaje de ventas de primeras, ¿vale? Porque vamos a quemar esa lista, no vamos a vender nada y encima nos vamos a frustrar con la estrategia. Ahora, si hacemos una estrategia un poco diferente, como la que vamos a enseñar en Galaxy, donde escribimos por LinkedIn y hacemos una estrategia un poquito más lenta y trabajada, pero donde vamos calentando al lead, ahí nuestra tasa de éxito empieza a subir, ¿vale? Otras herramientas, tenemos por aquí, por ejemplo, Walid, que es otra bastante famosa. Tenemos aquí la parte de, podemos sacar contactos de locales, de negocios locales, podemos conseguir exportar empresas y demás. Hay varias que vais a ver, ¿vale? Pero casi siempre, en el momento que empezamos a tirar por una base de contactos medio grande, ya estamos yendo a 80, 100 al mes. Instant League es la que enseñé la semana pasada también. Aquí tenemos entre 1500 y 2000. Esta funciona muy bien por si alguno la quiere implementar. Y si hay interés, me lo decís y hacemos una específica de la parte de email marketing, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo funciona Galaxy. En el momento que vosotros os registráis, ¿vale? Y tenéis una cuenta ya aquí, os va a llevar directamente a instalaros la extensión en el navegador de Google Chrome. Y como he comentado antes, vais a tener el marcianito este azul aquí en todo momento, ¿vale? Ahora, se os abre Galaxy. Estamos en la parte de inicio, ¿vale? Aquí se os va a vincular a vuestra cuenta de LinkedIn. Como un compañero comentaba la semana pasada, normalmente esta estrategia se hace siempre con un perfil personal. No utilizamos un perfil de empresa, ¿vale? Si lo hacéis para vosotros, perfecto, puede ser cualquiera de vuestros perfiles personales. Y si utilizáis la cuenta de un cliente, deberíais de integrarlo directamente dentro de la cuenta del cliente, ya sea el CEO de la empresa, el director de marketing, el director de ventas, una persona normal de la empresa, quien sea, vosotros vais a utilizar ese perfil, ¿vale? Ponedme, si tenéis cualquier duda, ponedmela en el chat en cualquier momento o abrís micrófono y me preguntáis, ¿vale? No me importa que me interrumpáis porque quiero que esto sea dinámico. A partir de aquí, este es vuestro dashboard. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que no hago nada en esta plataforma, entonces, a partir de, si no recuerdo mal, son como 60 o 90 días sin hacer nada, se reinician todas las métricas, ¿vale? Vosotros vais a tener aquí volumen de mensajes contestados, tasa de respuesta y si contratáis alguno de los planes de pago, ya empezáis a tener métricas de correos electrónicos también, ¿vale? Que esto puede ser interesante en según qué casos. Aquí vais a tener el número de invitaciones aceptadas y nivel de aceptación.
LinkedIn es una plataforma que funciona muy bien para empezar a agrandar nuestra red de contactos. ¿Por qué? Porque esto no es como en Instagram o en otras redes sociales, donde si a mí me siguen yo no tengo por qué seguir a alguien. Aquí en el momento que yo tengo un poquito de ego o quiero que mi red vaya creciendo, yo acepto a la gente porque a mí me interesa que este número, como veis aquí, que aunque yo no soy muy activo en LinkedIn, pues tengo un número respetable, me gustaría pensar, de más de 1000 contactos. Entonces, a todo el mundo le gusta que ese número vaya creciendo. Normalmente nadie os va, o muy poca gente os va a rechazar la invitación si tenéis un perfil mínimamente trabajado, ¿vale? Porque a todo el mundo le gusta seguir haciendo relaciones. Entonces, a partir de ahí, nosotros basamos nuestra estrategia en hacer un filtro inteligente donde vamos a construir una lista, que ahora veremos cómo, y a partir de ahí mandar uno o dos mensajes a continuación de esa invitación aceptada por alguno de nuestros leads, ¿vale? Entonces, las dos métricas principales que tenéis en la herramienta son esas invitaciones aceptadas con la tasa de aceptación y mensajes respondidos con la tasa de respuesta. ¿Vale? Esas son las dos métricas más importantes. Luego vais a tener visitas a vuestro perfil, mensajes y aquí podéis hacer incluso webhooks para seguir alguna automatización más. Pero generalmente con invitaciones y solicitud de mensajes es donde vais a centrar tanto vuestras campañas como el reporte que hagáis de cara a vuestros clientes si queréis hacer algún tipo de informe al final de listado. ¿Vale? Hasta aquí no sé si hay alguna duda. Vamos a pasar con la parte de cómo empezar a construir listas o cómo empezar a registrar leads en la plataforma. Abrid micrófono sin problema o escribidme en el chat si alguno tiene dudas, ¿vale? Vale, si no hay ninguna duda, vamos a cómo empezamos a construir nuestras listas. Mi recomendación aquí es, cuanto más específicos podáis ser, mejor. Si alguno quiere poner algún ejemplo de algún cliente suyo y hacemos el ejemplo práctico en vivo, perfecto. Si no, pongo yo algún ejemplo y vamos trabajando, ¿vale? Aquí para que os hagáis una idea. Imaginaos que yo vendo servicios a freelance de marketing, ¿vale? Yo tengo algunas listas ya configuradas donde tengo freelance de marketing en España, puedo tener en Madrid. Esto que pone segunda es, hay un filtro muy interesante que es que en mi red de LinkedIn sean como segundos contactos. Eso significa que son amigos de mis amigos, ¿vale? Normalmente es mucho más probable que alguien os añada a su red si ya hay algún miembro de su red que os tiene a vosotros, por extraño que parezca, ¿vale? Porque no es como un desconocido total. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, Marketing Digital Comunidad Valenciana, porque yo soy de la Comunidad Valenciana, de Madrid y otras más, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una nueva lista. ¿Cómo funciona esto? Yo, por ejemplo, aquí podéis ver que tengo 3000 leads en esta lista, ¿vale? Y puedo filtrar en cualquier momento por estado, etiquetas que yo ponga, tienes en LinkedIn, mensajes. Aquí, por ejemplo, podéis ver, con esta persona yo ya he conectado y esta persona yo le he enviado un mensaje anteriormente, ¿vale? Si filtro solo por mensajes de LinkedIn, ha respondido. Yo tengo aquí un filtro completo de personas que en algún momento me han respondido dentro de LinkedIn a alguno de los mensajes que yo he hecho en mis campañas. ¿Vale? Puede ser, incluso si alguno no lo tengo en mi red, que alguno me ha respondido, pero porque me ha borrado o por cualquier otro motivo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, vamos a hacer una lista. Nombre de mi lista. Vamos a buscar personas que se dedican a, por ejemplo, informáticos o ingenieros informáticos, ¿vale? Empresas que se dedican a hacer. Si nadie ha puesto ningún ejemplo, ¿verdad? Vale, pues vamos a probar. Vamos a añadir a ingenieros en Barcelona, por poner un ejemplo. Bueno, entonces yo creo mi lista y ahora vamos a empezar a importar. Por defecto viene la opción de importar a través de la búsqueda de LinkedIn. Eso significa que nosotros sobre el buscador de la plataforma de LinkedIn vamos a generar nuestros filtros, vamos a crear una lista y esa lista la vamos a traer a esta herramienta para después hacer una campaña. ¿Vale? Que vosotros tenéis una lista ya existente. Podéis importar un CSV. Si ya vuestro cliente tiene un CRM, un listado anterior o han estado haciendo cualquier tipo de estrategia de email marketing, ¿vale? Donde quizá tenían un formulario, tenían un funnel, han estado recopilando leads, los importáis a la plataforma. Si no, como va a ser en la gran mayoría de los casos, empezamos de cero. Al clicar en empezar de cero, me va a llevar directamente al buscador de LinkedIn. ¿Vale? Ahora directamente hemos salido de la plataforma, estamos trabajando sobre LinkedIn.
pero como yo tengo la extensión dentro de la plataforma, estamos trabajando sobre ella, ¿vale? Entonces, selecciono crear una lista. Esta es la lista que yo he creado antes, ¿vale? Yo puedo elegir cualquier otra de las que tengo para seguir añadiendo gente a esa lista. O puedo crear una desde aquí. Número a importar. Aquí vosotros podéis limitar un poco por los créditos que tenéis. Si no queréis que se os vaya de madre el gasto, ¿vale? Porque perfectamente esto... aquí vamos a hacer un ejemplo. Perdona, no es un momento aquí. Vamos a poner ingenieros, ¿de acuerdo? Y yo busco, y aquí me salen en Barcelona, Barcelona, Cataluña, mostrar resultados de segundo contacto, como estábamos viendo antes. ¿De acuerdo? Aquí me salen, si yo le doy a seleccionar todos, tengo 10 seleccionados y puedo importar hasta 1000. Tengo personas, empleos, tenemos el filtro hecho, ¿vale? Entonces, yo me pongo a buscar. Quiero que me importe solo 100, porque no me quiero pasar, ¿de acuerdo? Aquí podéis mover duplicados a la lista de importación o limpiar cualquier cosa. Tenéis los filtros sencillos. Puedo seguir filtrando. Empresa actual. Imaginaos que yo quiero filtrar algunas empresas en concreto, ¿vale? Me interesa la Universidad Politécnica de Cataluña, Ingenieros Industriales de Cataluña, el puesto que sea. Sigo filtrando, ¿vale? Entonces, una vez que lo tengo, yo voy a importar ahora, vamos a ponerle 10 para enseñaros un ejemplo, ¿vale? Le damos a importar. Dentro de esta lista, todos estos contactos me los va a ir añadiendo ahora a mi plataforma, ¿vale? Esto lo vamos a ver en tiempo real, cómo va añadiendo todos estos contactos en un momento, una vez que tenga el filtro hecho. Que yo quiero ser mucho más específico. Quizá puedo buscar de primer nivel, quito el segundo, no tengo ninguno. Seguimos poniendo primero, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Aquí podéis poner, en vez de Barcelona, imaginaos que podéis poner un barrio o ingenieros, eh, ¿cómo se llama la posición? Informáticos. ¿Vale? Pues, por ejemplo. Hay muy pocos ingenieros informáticos en Barcelona que sean amigos de mis amigos. Entonces yo añado tercero, por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí de repente tengo dos páginas. Me parece raro que solo me salgan dos, pero bueno, podría ser. Ah, pero perdona, por las empresas actuales. Vale, ahora tengo 95 páginas, tengo aquí un montón. Pues puedo darle igualmente, como estábamos antes, a importar 100, por poner un ejemplo, importo, y esto me va a ir gastando créditos, ¿vale? Importante que, fijaros, ahora mientras estábamos hablando, ingenieros en Barcelona, yo tengo aquí estos 10 contactos porque he puesto antes el 10. Que si yo le pongo 100, me va a importar 100. Cuanto más hagáis el filtro, cuanto más lo trabajéis, podéis poner todos los filtros aquí, fijaros, que podéis poner empresa en la que están trabajando, ubicación, contacto de contacto, empresa anterior, institución educativa, en qué sector están, idioma del perfil. ¿Había alguno de vosotros, si no recuerdo mal, que estabais trabajando con, por ejemplo, agencias de viajes o algún tipo de clientes que podían tener delegaciones en otros países? Pues a lo mejor podéis mirar que el idioma del perfil sea inglés, porque queréis hacer una estrategia donde estáis vendiendo a personas que están que son de fuera de España, que han venido aquí a trabajar. O podéis mirar categoría y servicios. Podéis buscar por palabras clave, ¿vale? Si queréis un título, por ejemplo, que sea director de marketing. Y a partir de ahí hacéis vuestro filtro. O que sea director de ventas de empresas que se dedican a la mecánica. Porque da la casualidad de que uno de mis clientes es una empresa que hace repuestos de mecánica para tractores. A partir de ahí lo adaptáis como queréis, ¿vale? Entonces, de toda esta cantidad de gente, que son 95 páginas, yo recomiendo normalmente que filtréis un poquito más, ¿vale? No importéis 1000 a lo bruto. Es mejor que hagáis un listado muy filtrado, con 100, 150 perfiles de, por ejemplo, de Madrid. Luego hagáis otro listado que sea lo mismo, pero en Barcelona, o en Santander, o en Murcia, o en la ciudad que queráis, ¿vale? O por puestos específicos, por empresas específicas, y luego hacéis la campaña
con esas listas que habéis creado, ¿vale? Porque si no, los vais a quemar un poquito pronto. Pues aquí ponéis el número de importar que queréis. Si vosotros, el tope que podéis importar de golpe cada vez es 1000, ¿vale? ¿Que queréis importar 1000 de golpe? Oye, no hay problema. Yo le doy a importar y ya habéis visto lo rápido que es. Yo tengo en un momento, tengo a estas personas con este puesto, ¿vale? Director en esta empresa y todavía no tengo datos porque no me he puesto a trabajar sobre ellos, ¿vale? Así es como generamos las listas de leads desde LinkedIn. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Alguno quiere preguntar? ¿Queréis que hagamos un ejemplo en vivo? Porque vamos a empezar a hablar sobre cómo hacer campañas. ¿Vale? Ahora, cómo contactar a esta gente, cómo empezar a agregarlos, cómo mandarles mensajes. Preguntad si tenéis cualquier duda de este apartado en específico. ¿No? Vale, si no hay ninguna. Vamos a empezar a hacer... no hay ninguna, ¿verdad? Ya, vale, listo. Vamos a empezar a hacer una campaña. En la campaña nosotros tenemos aquí algunas plantillas o algunas recomendaciones Perdona, que da Carlos, esta... disculpa, Sí, que dime, es dime. que estaba buscando la pantalla que la tenía minimizada y no la veía, que te estaba escuchando. Es que igual no lo has dicho, pero el tema de la política de privacidad, ¿cómo afecta aquí? Nada, nada, tú estás trabajando dentro de LinkedIn. Entonces, todo lo que hagas dentro de LinkedIn, el agregar algún contacto, mandarle mensajes y demás, todo está dentro de las políticas de LinkedIn. O sea, esta herramienta como tal no envía nada. Todos los mensajes que reciba la gente le van a llegar como un mensaje específico de tu espacio de mensajes privados de LinkedIn. Vale, perfecto. ¿Vale? Es como si tú mandaras un privado dentro de Instagram. Sí que Un es cierto. email, sí, como Sales Navigator y demás, pero por fuera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exacto, exacto, Vale, exacto. Sí que es cierto que no puedes mandarle 100 mensajes de repente a alguien porque te van a marcar como spam y te van a bloquear la cuenta seguro, pero dentro de las posibilidades que hay en esta herramienta no hay ningún problema a partir de ahí, ¿vale? Lo que sí que tenemos que llevar cuidado es lo de no mandar de repente 10.000 mensajes sin ningún tipo de estrategia, simplemente con nuestro pitch de ventas de, oye, esta es mi oferta, esto es lo que vale, cómprame, porque seguramente nos van a empezar a reportar un poco y ahí podemos correr riesgo un poco con la cuenta, ¿vale? Hay que hacerlo todo con estrategia. Pero por lo demás, no tenemos ningún tipo de problema aquí. Si queremos llevar esto a un nivel superior y vamos a hacer la parte de email marketing, donde ya no solo estamos descargando el contacto de LinkedIn de la persona, sino que estamos descargando emails, mi recomendación es, como dije la semana pasada, que siempre hagáis un dominio de email alternativo. No uséis el principal vuestro, porque lo quemáis, ¿vale? Si mandáis 1000 emails, 500 emails, 2000 emails, los que sea, en una campaña de tráfico frío a contactos que no os conocen, muchos de ellos van a ser leads que no son válidos, os van a rebotar, la reputación del dominio se va a hundir y eso cada vez va a entrar más en spam y vais a entrar en una espiral donde os lo cargáis. Entonces, mi recomendación es, si mi empresa se llama google.com, hago un dominio que se llame Google con una E más al final, .com, que sea muy parecido porque uno de los mejores enfoques que vais a tener cuando hacéis una estrategia en frío es generar la suficiente curiosidad como para que la persona busque a vosotros, a vuestra empresa o a la de vuestro cliente en Google. Entonces haga una pequeña investigación propia, que vea si tenéis página web, que vea vuestro perfil o que vea lo que sea, y entonces a lo mejor volverá al email a contestaros. O incluso me ha pasado a veces de que ni contestan en el email, ven la oferta, les gusta y la contratan ellos por su cuenta. Y ese email se queda a lo mejor sin contestar nunca, ¿vale? Entonces tiene que ser suficientemente parecido, pero que no sea el dominio principal, porque si no lo podéis quemar. Es muy fácil que en un primer envío masivo que hagáis de emails, la lista a lo mejor no sea del todo buena, haya emails que están sin verificar o que sean antiguos, esa empresa ya no existe, por el motivo que sea, os la cargáis, ¿vale? Pero por lo demás, con LinkedIn, sin problema. Estamos bien, ¿vale? Listo. No sé si hay alguna pregunta más o pasamos a la parte de la campaña. Preguntad sin problema, estamos aquí para hacer algo interactivo. Vale, iniciamos la parte de las campañas, si no. Campaña que se entienda de, vamos a hacer una mini automatización, no hay que ser nada técnico, no hay que saber prácticamente nada, donde vamos a hacer una secuencia muy pequeñita de a estos contactos de esta lista que hemos creado anteriormente. A ver, hay un mensaje en el chat, ¿verdad? No hay problema, James. A estos contactos del listado que tenemos, les vamos a mandar una solicitud de conexión. ¿Vale? No les vamos a mandar un mensaje en frío de primeras. Os voy a enseñar aquí qué opciones hay. Cuando le damos a iniciar una campaña, tenemos invitación,
Nosotros podemos hacer simplemente una estrategia donde queremos agrandar o queremos ampliar la red que tiene nuestro cliente. Porque a lo mejor parte de nuestra estrategia es a largo plazo ir haciendo contenido y vamos a ir nutriendo esa red y lo que hacemos es simplemente una campaña donde agregamos potenciales perfiles que son interesantes para nosotros. Ni siquiera estoy contactando a nadie, ¿vale? Eso lo podemos hacer con el listado que hemos hecho anteriormente. Yo hago una lista de perfiles interesantes o de clientes potenciales para mi empresa o para mi cliente y les invito. La segunda opción, que es la más interesante con esta herramienta, es hacer una invitación y mandar dos mensajes posteriores. ¿Vale? Normalmente solemos mandar un mensaje después de que nos hayan aceptado la invitación. Para que no se vea súper robótico, le ponemos un delay de unas horas, un día, 2 días. Y después tenemos una opción de que si no nos han contestado, vamos a poner un ejemplo, en una semana, mandamos otro mensaje, ¿vale? Imaginaos, si yo estoy escribiendo a alguien que se llama Carlos, mi segundo mensaje es, Carlos, ¿estás ahí? Algo muy sencillito, ¿vale? Donde simplemente queremos como retomar un poco su atención. Después tenemos la opción de enviar mensaje sin enviar invitación, pero esto en mi experiencia no funciona del todo bien en LinkedIn, ¿vale? Porque se ve como muy, muy, muy de ventas cuando te llega un mensaje por fuera, porque todos hemos recibido mensajes de gente que usa el Sales Navigator o las automatizaciones o tienen la versión premium de LinkedIn y mandan, ha sido aprobado para una beca de tal, la mandan a 50.000 personas, ¿vale? Entonces no termina de funcionar del todo bien. Y la parte de Email Finder es si solo queremos crear un listado con emails para utilizar ya en otra estrategia que tengamos, ¿vale? Donde ahí ya sí que podemos hacer venta o podemos hacer una aproximación también con emails. Generalmente vamos a utilizar invitación más dos mensajes. Clicamos aquí, asigna un nombre a tu campaña. Imaginaos que vamos a hacer una campaña por Black Friday, ¿vale? Que ahora se asoma y seguro que todos vamos a empezar a hacer cositas. Black Friday y a mí me gusta hacer un inciso aquí. Vosotros cada uno podéis hacerlo como queráis. Pero a mí me gusta poner el tipo de campaña que hago y el público al que lo hago, ¿vale? Yo aquí pondría entonces ingenieros informáticos. Que además es para ingenieros informáticos en Barcelona, lo ponéis. Hacedlo como vosotros queráis, pero a mí me da mucha visibilidad porque quizá yo vuelvo dentro de unos meses a ver esta campaña y me gusta ver de un vistazo qué he hecho en esta campaña o cómo ha funcionado. A partir de aquí le damos a siguiente y tenéis dos opciones sin pagar nada automáticamente. Desde mis listas, lo que hemos generado anteriormente, o desde LinkedIn. Si no os queréis molestar en hacer una lista anteriormente, le damos a LinkedIn, nos mete en el buscador como hemos estado antes y entonces hacemos la lista en el momento. Lo podemos hacer directamente, ¿vale? Yo voy a hacerlo desde mis listas y voy a añadir aquí a ingenieros en Barcelona. Me va a decir si quiero agregar a todos los de la lista o quiero seleccionar solo a algunos. Quizá quiero hacer una pequeña prueba de esa secuencia de automatización y en vez de mandar un mensaje a 1.000, 2.000, 3.000 personas, me interesa hacer una pequeña muestra de 50. A ver qué tal funciona o a ver cómo de receptivos están con el mensaje que yo hago inicial. ¿Vale? Yo en mi caso voy a agregar a todos. ¿Vale? Añadir una nota. Normalmente yo no pongo ninguna nota, tampoco creo que sea necesario. Si alguno quiere, porque aquí pone, las invitaciones sin notas son aceptadas un 10% más a menudo. No me parece necesario, tenéis que contratar otro plan para eso. Obviar esta parte, ¿vale? De acuerdo. Editar el retraso después de la invitación. Esto es ese delay que yo os he comentado. Mi recomendación, siempre, siempre, siempre poned delay. No hay nada que parezca más fake que aceptar una invitación de alguien y que al instante recibáis un mensaje. ¿Vale? Entonces, podéis poner un día, 2 días, 3 días, los que sea. Vamos a poner un día. Siguiente. Y aquí es donde escribís vuestro primer mensaje. ¿Vale? Podéis hacerlo con variables. ¿Vale? Si utilizáis la variable esta que pone aquí de first name y la pegáis, que además la podéis utilizar, insertar una variable, nombre, apellidos, empresa. Perfectamente podéis hacer un mensaje de hola, el nombre de la persona, coma, y aquí ponéis cualquier cosa. Aquí hay que pensarlo un poquito, ¿vale? Para que no suene muy robótico. Un placer tenerte en mi red y podéis poner cualquier tipo de cosa, ¿vale? He visto que también te gusta X, he visto que te dedicas a esto, cómo estás afrontando
el generar tráfico orgánico o visibilidad SEO en tu blog, o cómo llevas esta parte de aquí, o qué tal está yendo el último mes, la parte que vosotros queráis, ¿vale? Vosotros podéis hacer una estrategia un poco más directa, donde lo enfoquéis ya directamente a la venta, o una estrategia más sencilla, donde simplemente queréis empezar a iniciar conversaciones y donde queréis empezar a trabajar un poco ese lead, digamos, ¿vale? ¿Que queréis hacer algo sencillo? He visto que te dedicas también a la ingeniería informática. Y aquí ponéis cualquier tipo de pregunta. ¿A qué rama en concreto? ¿De acuerdo? ¿Lo escribís bien o simplemente queremos iniciar como una respuesta? No lo terminamos componiendo ni un saludo ni nada, hacemos algo sencillito, ¿vale? Confirmamos. Después, ponemos un retraso, 5, 6, 7 días, la cantidad de días que sea, ¿vale? Le damos a siguiente. Y este mensaje se va a enviar, que nosotros podemos utilizar aquí propuesta de valor, factor diferenciador, nos da como, tenemos como un asistente, digamos, de IA que antes no estaba y está interesante si queréis que os ayude a hacer el mensaje. Aquí podéis hacer un segundo recordatorio. Imaginaos que ponemos la variable. Algo sencillito. ¿Sabéis? De simplemente no me han contestado en 5 días y yo pongo, hola, ¿estás ahí? Confirmar. ¿Vale? Entonces, aquí me dice, la campaña está lista para ser lanzada. Voy a hacer esta invitación y dos mensajes a estos 10 leads que yo he contenido dentro de la lista. No voy a añadir nota y tengo esos dos mensajes, ¿vale? Lanzo mi campaña, entonces en el momento que lance la campaña, esto se va a poner a trabajar en automático para mí. Después, yo no voy a lanzar la campaña, ¿vale? Porque no quiero empezar a mandar mensajes a toda esta gente. Salir sin guardar. Una vez que tenga la campaña, yo por ejemplo tengo una pausada aquí anteriormente, ¿vale? 2137 están en pausa, 379 han contactado, descripción general, y aquí podemos tener como algunos de los números, ¿vale? Todos estos han terminado y podemos ver analítica. Esto es una campaña que hice yo hace un montón de tiempo y que yo creo que ya no tiene ni métricas de lo antigua que fue. Pero normalmente aquí veréis cuántas invitaciones has enviado, cuántos mensajes aceptadas y mensajes respondidos. Y a partir de ahí vosotros ya podéis o directamente llevar a la gente a vuestra página de ventas, agendar llamadas, seguir teniendo conversaciones con ellos, o que vuestro cliente, por ejemplo, retome la conversación desde ahí cuando ya está un poquito trabajado de primeras, ¿vale? Esto va a depender un poco de la estrategia que hagáis cada uno de vosotros. Si queréis probar la herramienta, mi recomendación es que tengáis el perfil un poquito trabajado anteriormente a esto, hagáis un listado pequeño con la parte que tenéis gratuita, que tenéis hasta 80, y hacéis esta estrategia de invitación y probáis un poco a hacer un mensaje un poco introductorio para abrir conversación a la gente, a ver qué tal os funciona. Y esto lo podéis utilizar para ir haciendo crecer la red de vuestros clientes o directamente si quisierais hacer una estrategia más de venta más dura, más directa, tened en cuenta que vais a tener una tasa mucho menor, pero es bastante probable que si vais a números grandes que generéis ventas también, que puede ser algo bastante útil, ¿vale? Esto es principalmente cómo funciona la herramienta, es muy sencillita, tiene esas dos opciones de generar listas y de hacer secuencias y a partir de ahí ya podríamos entrar en toda la complejidad que nosotros quisiéramos con qué tipo de mensajes son los más adecuados, cómo entro para llevar a la persona a una venta, cómo hago esa secuencia de seguimiento o si mando mails, qué tipo de contenido tiene que ser y ahí serían estrategias de email marketing en frío, ¿vale? No sé si hay alguna duda al respecto, podéis preguntar cualquier cosa. Esta es una herramienta que no va a ser útil en todos los casos para vosotros, pero en según qué empresas y según qué situaciones le podéis sacar mucho valor. Vale, ningún problema, si no hay ninguna duda, esto se va a quedar grabado, lo podéis revisar, podéis probar vosotros por vuestra cuenta. Importante también, igual que esta estrategia de generación de leads, donde vosotros vais directamente, generáis listas y las creáis para vuestro cliente, podemos ver en otras sesiones también cómo hacer algún tipo de funnel o algún tipo de estrategia donde generamos
listados ya sea desde la publicidad o de estrategias orgánicas, ¿vale? Cualquier cosa que os pueda ser útil, la podéis solicitar y preparamos una masterclass como hoy sin problema. Carlos, yo tengo una consulta, perdona, porque el Sí, otro día comentaste que para que cuando creábamos el dominio este nuevo que decías, había como que calentarlo o algo así para que sí. no. ¿Eso se hacía a través de otra, de una aplicación o cómo lo hacíamos? Para saber un Hay poco. varias herramientas de email marketing que ofrecen ese servicio, ¿vale? Por Ah, ejemplo, vale. esta de Instantly que yo os presenté, ellos tienen el servicio de calentamiento Ah, vale, de vale. email. Ok. Go High Level, por ejemplo, también lo ofrece y algunas otras. Las que no, yo simplemente os recomiendo que vayáis haciendo un envío progresivo de emails, ¿vale? Empezad mandando 10, 20 o incluso os podéis mandar a alguno de vuestros contactos que tengáis, alguna de vuestras cuentas propias y vais abriendo, vais interactuando con los emails, O ¿vale? sea, con algo así también valdría, ¿no? Para empezar poquito a poco. Sí, O poco a comentas poco. Sí, 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 vale, sí. Poco a poco. vale. De hecho, no hace falta ni que hagas un calentamiento con 1000 emails. La herramienta esta que os enseñé de Instantly, por ejemplo, ellos recomiendan ir haciendo como un incremento de un email al día cuando empiezan a calentarlo. Empiezan haciendo un envío, luego dos, tres, cuatro, y acabas haciendo a lo mejor 10, 12 envíos al día donde se abren, se interactúa y demás. Y como mucho a lo mejor has tenido 100. Ni siquiera has tenido no necesitas interactuar con miles de correos para que el dominio ya sea válido, ¿vale? Lo que sí que recomiendo es que no empecéis a lo bruto, en frío, con un nuevo dominio a enviar miles. Porque eso normalmente suele ser quemar. Es verdad que los dominios no son muy caros, a lo mejor te cuesta 15, 20 euros, pero en muchas ocasiones a veces es tirarlo directamente, ¿vale? Podemos ver otro día, si queréis, herramientas de. Seguro que hay algún servicio externo donde se pueda hacer calentamiento de emails. La parte de Galaxy no he trabajado tanto con la parte del email, entonces ahí no sé deciros si tienen ese servicio, pero podríamos mirarlo, ¿vale? Carlos, una cosa. Dime. Al hilo de esto que dice Rebeca y del el otro tipo de herramienta que estuvimos viendo el otro día, de hacer todo el flujo o sea, por email más que Ujú. por LinkedIn, claro, yo sigo con lo de mi cliente, entonces esta mañana lo que estaba haciendo es una comparativa con ChatGPT de las distintas herramientas que estuvimos planteando, ¿vale? Que así ¿Vale? os las paso para que Sí, veáis sí, el sí, sí. análisis que me ha hecho ChatGPT. Entonces hemos analizado pues Instantly, te voy a decir, Galaxy, Emelia, Apollo Mm, y MailerFind, ¿vale? Vale, Me ha hecho una comparativa bastante buena de por qué sí, por qué no para este cliente y cómo se podían combinar incluso para hacer una estrategia mm, mucho más completa, ¿vale? Si vale, tuviéramos un presupuesto mucho más grande, pero en este caso no es así. Y al final, después de discutir mucho con ChatGPT durante toda la mañana, nos hemos quedado con Emelia. vale, Que al final es un híbrido, o sea, es una herramienta que es híbrida, hace email marketing, luego también hace prospección por LinkedIn y entonces lo voy a empezar a implementar ya, porque vale. esto, claro, el cliente tiene un lanzamiento ahora de una herramienta nueva de WhatsApp y entonces lo voy a poner en marcha porque ya después de, ya te digo, de discutir mucho con él, lo voy a hacer de esta forma. Así que la única duda que tengo, claro, en ChatGPT me proponía el plan básico, luego hay un plan un poco mayor que pasamos de 37 a 97 euros. En ambos casos hay calentamiento, o sea que todo esto está Bien. contemplado. Lo único que me genera duda es el tema de los créditos, porque yo no sé si, bueno, igual no conoces la herramienta, pero vamos, yo supongo que todas más o menos funcionan igual. No sé si me voy a quedar corta a la hora. O sea, este cliente tampoco necesita y no quiere que de repente le lleguen 200 contactos cualificados para hablar, porque no son tan grandes. O sea, es decir, no tiene un equipo de ventas que pueda asumir un montón de trabajo de golpe, pero sí que quieren crecer, ¿vale? En diferentes sectores, administradores de fincas, abogados, o sea, se dedican a la asistencia virtual, ¿vale? Un call center. Y entonces no quieren crecer así muy a lo bruto, pero claro, me da miedo quedarme corta. Tú sabes a lo mejor, bueno, ya Sí, sin mira, conocer la herramienta, no sé, pero normalmente, yo te pongo un ejemplo de casos que yo he tenido y de lo que he estado investigando en el sector y demás. La mejor campaña que yo he hecho de email en frío ha tenido una tasa de apertura de alrededor del 50% de correos.
Y eso ya era una locura, ¿vale? Normalmente cuenta con que vas a tener, si lo haces bien, el título es bueno y das con una lista que es generalmente buena, vas a tener como alrededor de un 30% de aperturas, ¿vale? De ese 30% de aperturas, si está bien trabajado el mensaje, tiene una llamada a la acción buena y demás, a lo mejor tienes en torno a un 5% de clics en el enlace que tú pongas o en la oferta o en agendas y demás. ¿Vale? Estamos hablando de que a lo mejor de cada 100 personas a las que les escribas, 5 a lo mejor clican a ver qué tienes tú que ofrecer. ¿Vale? De esas 5 es bastante probable que 2 a lo mejor reserven llamada. Te lo digo porque a veces parece que si mando 300 emails, de repente va a tener mi cliente en la puerta una cola que no va a poder ni responderlo, ¿vale? Pero con este tipo de estrategias es muy de volumen, es muy de números, es muy de hoy hago lo que yo pensaba que funcionaba muy bien, que es una primera plantilla de email con un título que creo que engancha, con un mensaje directo y una llamada a la acción, y resulta que las métricas que tengo son bastante peores de lo que yo pensaba. Entonces, mañana, que se va a volver a enviar una secuencia de emails, yo hago una prueba A/B y de repente pruebo dos títulos diferentes. Y oye, el segundo de repente tiene un 3% más de conversión que el primero, que no parece mucho, pero si voy a mandar 1000, ya son 30 personas extra adicionales, ¿sabes? Vale, ahora el segundo está mejor. De repente empiezo a usar el segundo. Voy a cambiar un poco la llamada a la acción y en vez de mandar directamente el enlace para que me agenden, que en mi experiencia mandar enlaces funciona fatal, porque la gente le tiene un miedo terrible al tema del spam hoy en día, ¿vale? Y en vez de mandar eso, le pongo que tengo algo que puede ser bastante interesante para él, como un caso práctico, una demo o algo así, y que si quiere agendamos una llamada si le va bien, por ejemplo, el martes o el miércoles que viene a las 4 de la tarde. En vez de dejarlo completamente abierto, te doy dos opciones como para que sea más fácil que me digas tú que sí, simplemente, ¿vale? Ahora de repente empiezo a tener 5 respuestas en vez de cero. Vale, pues yo ya sé que esa es la decisión. Entonces va a ser un proceso muy de iterar, de poco a poco, y te preparo un poco en el sentido de, es muy probable que hagas un primer envío grande de correos y no te responda casi nadie, o los números sean muy malos o sean inferiores. Y conforme vayas iterando y vas mejorando, de repente cada vez te envía más gente, te responde y demás, hasta que tengas una secuencia ya muy trabajada que a lo mejor puedes empezar a ampliarla. Ya no es solo ahora le estoy mandando a gente de mi comunidad, ahora le estoy mandando a gente de otras comunidades porque ya está muy trabajado, o incluso estoy escribiendo a la gente de Sudamérica o de México porque ya funciona bien, ¿vale? Lo digo en, no tengas mucho miedo a meter más créditos porque no se van a sentir alguno más, porque normalmente va a empezar lenta la cosa. A partir de ahí, depende, por ejemplo, si es un ticket bajo, si estás vendiendo algo de 100 euros, por poner un ejemplo, a lo mejor no hay mucho problema en vender directamente. Si estás metiendo a gente en una llamada de un servicio de 3000 euros donde tiene un soporte muy personalizado y demás, vas a vender menos, vas a necesitar más llamadas y a lo mejor te interesa meterte, pongo un ejemplo, a 3000 personas porque a poco que le vendas a una ya tienes el ticket Ya. vendido, ¿vale? Yo empezaría normalmente con un listado de entre 300, 500 personas, mínimo, 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 100, 200, para empezar a hacer algo. Si mandáis menos, es que vais a ver que se esfuman los emails y no vale para nada, ¿vale? Vale. Ponte como unos 500 créditos, más o menos, algo así. No sé qué plan te quedaría por ahí. Sí, 500, con 500 créditos, o sea, el plan más bajo son 500 créditos, que son 37 500 puede euros. estar bien. Y luego el siguiente, el Growth, son 1000. Vale. Y este es el que me sugería él. ¿Y qué pasa si cogemos el Grow? Entonces, bueno, es verdad que es poco dinero, o sea, y es Puedes, algo co- así. puedes coger el básico, Sí, configúrate, hazlo como bastante concreto en una zona si quieres, como para que te sea fácil moverte a otra. Y en la zona en la que tú estés, o en la zona en la que esté tu cliente, porque además siempre parece que da más gusto comprarle a alguien que vive aquí al lado, es de sí. la zona o algo así, ¿vale? Pensar que estáis escribiendo a gente que no os conoce de nada, no sabe que la empresa existe, no sabe nada, ¿vale? Y tú le pones, estamos contactando a empresas de la zona, de aquí de Cantabria, hemos trabajado anteriormente con tal, hemos tenido unos resultados de tal. Nos gustaría, si tienes tiempo, tener una llamada, el mensaje que tú quieras, ¿vale? Y haces una primera prueba mandando poco a poco a esos 500 primeros contactos, donde intenta ir cambiando cosas y tirando cada día, ¿vale? Hasta que tú veas, va a ser un tema muy de números, te lo aseguro ya, va a ser un tema muy de conversiones, ¿vale? Y a partir de ahí, que está funcionando bien, que llegas a un punto ya que te parece bien, a lo mejor te contratas el plan superior y te mueves a otras zonas, ya cuando lo tengas un poco trabajado. Yo creo que por ahí podrías tirar bien. Vale. Puede ser algo, si es cierto, no sé si pasa un poco como lo que ha comentado James,
de que a lo mejor es un tema que la mayoría no trabajáis, este tipo de estrategias. Entonces, quizá a alguno le pilla muy fuera, pero si hay interés y os parece interesante, podemos incluso hacer algún día alguna aquí en vivo, lo hacemos juntos, lanzamos una campaña para algún cliente y podemos trabajar directamente esta parte de contacto en frío, ¿vale? Porque también pensad de cara a posicionaros vosotros, es un tipo de estrategias que no hace mucha gente. Entonces, si llegáis a controlarlo más o menos bien, puede ser un servicio adicional extra que no ofrece casi nadie, ¿vale? Claro. Todo puede estar interesante. Mi duda es, los planes estos, claro, sí, o sea, si yo cojo el plan Start, voy a tener un mes de servicio y al mes pierdo toda esa información. O sea, No, normalmente te cobran cada mes, porque cada mes tienes esos créditos para conseguir nuevos leads. ¿Vale? Yo lo que hago a veces es, si por ejemplo tengo una estrategia muy clara, a lo mejor me contrato no el plan más bajo, sino el segundo. Y tengo, ponle en Instantly, creo que os lo enseñé, que había 1.500, 2.000 créditos. Yo contrato ese. Hago una lista de 2.000 personas y cancelo ese plan. Yo ya tengo mis 2.000 leads y ya voy a estar trabajando 1, 2 meses, 3 meses, los que sea, con mi estrategia. Ahora vale. que me está funcionando bien, a lo mejor lo vuelvo a contratar y contrato otros 2.000 más. ¿Sabes? Vale, sí, eso es lo que yo había pensado, porque claro, no sabía si de repente yo cancelo el plan y me voy a quedar sin poder No trabajar. pierdes los leads. Lo que no tienes Vale, es más créditos para el mes que viene volver a contratar, ¿vale? vale. Esto es un tipo de servicio que las agencias que lo hacen, si está funcionando bien, es algo iterativo, donde se van añadiendo nuevos leads cada mes. Hay gente que entra en la campaña o en la secuencia de la automatización y se va mandando y funciona entre comillas en automático. Nunca es del todo en automático porque al final vas a mandar a la gente o una llamada o a tu página y vas a tener que ir revisando continuamente porque se te puede desmadrar en un momento si no Ya. lo revisas. Pero sí que funciona cuando das con la clave, sí que puede funcionar relativamente sin mucha participación. Sería el objetivo. Pero vuelvo a hacer hincapié, suelen ser estrategias con una tasa de éxito baja. Entonces, la gente que yo conozco que está ganando mucho dinero o le va bien, tiene a lo mejor listados de 20, 30, 40, 50.000 leads y ya a puro volumen de estar enviando la oferta que está trabajada, normalmente con un ticket medio alto que justifica los números, ¿vale? De poco me vale que hagáis esto si vendéis un producto de 10 euros. Porque si de cada 100 vendéis uno, seguramente no vais ni a cubrir los costes. ¿Vale? Esto tiene que verse en qué contexto tiene sentido. Vale, y ya por último, el dominio diferente podría ser si el cliente tiene sbae.es, puede ser un sbae.info y con eso podemos trabajar. Perfectamente, Vale. perfectamente, sí, 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 sí. Ok, Yo os recomiendo siempre que hagáis uno distinto. Bueno, no sé si pudiste comparar, Susana, si la reputación del dominio seguía estando bien, si había habido algún problema, pero yo os la recomiendo siempre en el caso de que no funcione del todo bien, que no destruyáis el trabajo que habéis hecho previo de email marketing, por otro lado, de reputación de empresa o de tema de marca, ¿vale? vale, Importante por ahí. ok. Te recomendaría, si puedes, que le hagas un análisis sencillito al dominio, a ver si todo sigue estando bien, si la reputación de dominio es buena, si la de la IP también, si has tenido una tasa de rebote un poco más alta de lo normal, ¿vale? O si te han marcado como spam con unos picos muy grandes recientemente. Si no me equivoco, no sé si desde el Google Search Console lo puedes mirar. Me parece que sí. Sí, yo creo que sí. Pues Y de pégale todas un formas. vistazo por si acaso Vale. y si quieres en alguna otra lo comentamos en un momento sin problema, ¿vale? Ok, vale, gracias. Aquí puedo No hacer sé una si... preguntita, Susana, Sí, sí, perdón. sí, sí, para eso estamos. ¿Cómo, tú qué lo metes? ¿Es un pack VIP o lo metes dentro de la estrategia? ¿O qué idea tienes un poco de meterlo? Porque, Pues no, o sea, le he pasado el coste de la herramienta tal cual, le he dicho el que vale, era, porque es un tema sí. público y luego le he añadido un fee es un pack basic, ¿vale? Y bueno, le he metido un Al fee final es email pequeñito. marketing, ¿no? Un poquito más, ¿no? No sé. Sí, lo que pasa es que es un poco más evolucionado y requiere Vale, más horas, entonces le he metido un pequeñito fee, pequeñito, ¿eh? vale, No sé si son 100 euros o un poco menos de 100 euros por hacerle esta campaña. Pero lo he hecho con un motivo y es que él, no sé si viste, estabas en la reunión de otro día, o sea, él realmente había contratado antes de verano a una agencia que le estaba haciendo este servicio. sí, Entonces, sí, ya sé sinceramente, quién era. si tiene presupuesto para pagar a alguien externo a nosotros para que haga esto, pues creo que es justo que, que ese sobreesfuerzo de horas también nos lo pague. Y además, yo creo que debe ser así, ¿sabes? Valorar un poco nuestro trabajo y joder, todo el análisis que le estamos Claro. haciendo tiene un coste, ¿sabes? Hay que poner también en valor nuestro trabajo. Mm. Vale. Si es algo que creéis que os está quitando cuota de mercado
o es algo que creéis que os puede dar clientes adicionales. Yo no soy quien para decir de meter al método ni nada, porque ahí, o a los packs, pero sí que podemos revisar de, a lo mejor es algo interesante que se podría discutir. Yo en lo que os pueda ayudar, si os puedo enseñar alguna cosa, pensad que esto ya sería como un poquito más de nivel extra del email marketing, porque normalmente el email marketing nos limitamos un poco a el cliente tiene una base de datos ya existentes y yo mejoro un poco la estrategia que estaba haciendo, mando unos emails y mejoro un poco sus conversiones. Aquí estamos haciendo la generación de leads, ¿vale? Le estamos buscando directamente a la gente de quizá un público inexistente que tiene y estoy haciendo una serie de iteraciones de prueba y error diferente, ¿vale? Es como si yo estuviera buscando los contactos y a la vez estuviera casi vendiéndole. Entonces, también sería interesante que lo pusierais en valor de que ese servicio es adicional. Además, es algo que no suele hacer mucha gente. Es importante por ahí. Vale, es que yo tengo un lead y eso, yo creo que el otro día más cuando lo estáis contando y tal, yo creo que puede ser interesante, o sea, aparte de las campañas que le haga en Google, yo creo que puede ser bastante interesante para B2B, porque más me ha pasado en el pasado que les intenta hacer campañas y no hemos llegado y yo creo que me ha faltado justo esto, que yo no lo sabía gestionar, la verdad. Entonces me parece ahora que es un poquito así más sencillo y lo podemos abordar también por aquí. Mm. Importante, en mi experiencia, esto es muy interesante cuando vosotros o vuestro cliente tiene una presencia online relativamente fuerte. ¿Vale? ¿Por qué? Por lo que comentaba antes. Porque si a mí me llega un mail de una empresa que no conozco, aunque me interese medio que es, seguramente lo que voy a hacer es voy a ir y voy a buscarlos. Si de repente esa empresa a lo mejor tiene contenido en YouTube, donde está haciendo contenido formativo de qué hacen ellos, de por qué son expertos, o tiene su autoridad construida de cierta forma, o tiene una página web bastante bien trabajada, todo muy explicado de qué hacen y demás, ya de repente empiezo a quitarme objeciones en la cabeza, ¿vale? Porque es como, vale, esto parece algo bien, parece una empresa que se dedica a esto y simplemente me llega una oferta que me puede interesar o no. Pero si de repente me llega un email, yo busco a esa empresa o a esa persona y no existe nada en internet de ellos, seguramente no me voy a fiar nada. ¿Vale? Yo creo que por ahí importante. Eso en mi experiencia lo digo porque ha habido gente con la que yo he trabajado o incluso me han preguntado directamente a modo de recomendación y han empezado por aquí antes de hacer nada de lo previo y no ha funcionado nada bien. Yo quería también comentar que a mí me pasa que hay clientes que no tienen, que no les interesa trabajar las redes sociales, pues por el tipo de empresa que son. Ujú. Y yo les ofrezco publicidad en LinkedIn, pese a que no la he hecho nunca. Pero bueno, yo me lanzo y se la ofrezco, pero sí que veo que en los packs para este tipo de empresas que no se les hacen las publicaciones orgánicas y no se les va a trabajar meta, sí que estaría interesante poder incluir este tipo de servicio. Podríamos ver si quizá tiene más sentido. Yo creo que sobre todo ya cuando estamos hablando de B2B o de empresas o algo así, quizá tiene más sentido que hacer contenido el, por ejemplo, hacerle esa generación de leads o crearle un listado de empresas o de contactos directamente a los que pudieran llamar y añadir a su equipo de ventas. Ahí, como yo comento, yo no soy quien para hablar del tema de los packs, pero si es algo interesante se puede revisar de, a lo mejor para hacer ese servicio diferente, ¿vale? Que podría Y, ser... y yo tengo una pregunta, porque el tema del pixel de LinkedIn, al estar, porque todo esto lo has vinculado con el perfil personal, no con la página, entonces el tema del pixel se puede incluir igualmente en el WordPress, ¿El tema de qué, perdón? del pixel de LinkedIn. No sabría decirte, ahí es cierto que yo no soy experto, yo no he trabajado tanto. Lo que sí sé es que normalmente se trabaja perfil personal, no de empresa, porque necesitas tener la capacidad de enviar mensajes, ¿vale? Porque no os lo he abierto, pero literal, cuando haces esta campaña o esta secuencia, dentro de la sección de mensajes de tu perfil es donde están las conversaciones, ¿vale? No es como una herramienta externa que escriba por ti. Por eso normalmente se hace con un perfil. Ahora, a nivel de pixel para el tema de anuncios y demás. Ahí me pillas. Sí que es cierto que podrías hacer dos cosas. Podrías hacer una primera campaña donde a lo mejor ni siquiera le mandas un mensaje a nadie y simplemente estás mandando invitaciones al público que a ti te resulta interesante con el filtro de la lista que hemos hecho antes. Y a lo mejor cuando vayas a hacer publicidad, entonces publicidad a tu base de contactos ya existentes. Entonces ahí estás limitando bastante. Podría ser una estrategia que llevar a cabo. Gracias. Como siempre os digo, si hay interés sobre esto o queréis hablar más sobre email marketing o campañas en frío o lo que sea, podemos preparar para otros días sin problema, ¿vale? Incluso a mí me gustaría que hiciéramos alguna más dinámica donde hagamos un caso en vivo,
¿vale? Siempre con el riesgo que puede salir de que no salga del todo bien en directo, pero que pongamos a un cliente de ejemplo y lo montemos en vivo, que no habría problema. De momento tenemos para la semana que viene, si no me equivoco, vamos a hablar de ManyChat, donde vamos a hacer funnels y secuencias en Instagram, pero también podemos hacer en email si queréis, ¿vale? Vale, no sé si no sé, perdón, no sé quién está No, iba a hablando. decir creo que lo mismo. Sí, sí, que si no hay ninguna pregunta más, ya me he Sí, estirado bastante. Vamos todos a comer, ¿no? pues Bueno, nada. Si muchas nadie te gracias a dice, pues todos. comer. Hasta luego. Gracias. Gracias, chao. Hasta luego.